Capítulo 94. El desafío desde At. Yukino está confundida. Aunque Haruno no dijo nada directamente, con solo ver los 4 juegos de vajilla en la mesa del comedor, Shirakawa ya podía adivinar quién era el cuarto. Yukino. El mensaje no podría ser más obvio. Usando su alto desempeño académico como un contraste para frustrar a su hermana menor y establecer un modelo a seguir en el proceso, podía adivinar que con los ojos cerrados. Era un asunto familiar para la casa Yukino-shita. Shirakawa no tenía intención de hacer comentarios. Si había algo inesperado, probablemente era que Yukino, a pesar de haber despertado su conciencia espiritual, aún no había dado una respuesta definitiva. Aún así, no estaba particularmente preocupado. Ya le había explicado a Yukino cómo evitar los malos espíritus y cómo mantenerse a salvo. Lo que pasara ahora, dependía de ella. Ganar otro elegido del placer solo significaría agregar un ladrillo más al palacio de cristal y fortalecerlo ligeramente. La conversación de la cena no se centró en él. Se trataba principalmente de Haruno charlando tranquilamente con Hiratsuka. Aprovechando el tiempo libre, Shirakawa salió a la terraza cercana y contempló cómo Chiba se cubría lentamente de la noche. Finalmente, tras conseguir un poco de paz y tranquilidad, abrió el grupo de chat dimensional para registrarse. Ahora que Shinobu había vuelto a su rutina, la atmósfera del grupo había mejorado nuevamente. Diosa curativa. Señora de la finca de las mariposas, ¿puede contarnos más sobre cómo fue la misión? Diosa de la sanación. Escuché que el grupo suele transmitir estas misiones de rescate. ¿Por qué no hubo transmisión esta vez? Señora de la mansión mariposa. La misión era bastante sencilla. Simplemente se trataba de ayudar a Asuna a salir del mundo de Sao. Se suponía que debíamos limpiar a Inkrat. Señora de la finca mariposa. Todavía no sé cómo lo hizo Shirakawa. De repente, consiguió permisos para la liberación mundial, y la misión terminó así como así. Muchísimas gracias. Asuna. Así es. Si no hubiera sido por Shirakawa, no me imagino cuánto tiempo más habría estado atrapada en Sao. Futuro portador de la espada sagrada. Maestro mariposa, ¿en qué vas a gastar tus puntos esta vez? Señora de la finca mariposa. Probablemente compre un ancla de teletransporte intermundial. Me interesa mucho la sociedad moderna de Shirakawa. Me encantaría visitarla. Reina de hielo. Señora de la finca de las mariposas, ¿dijiste que una estudiante de secundaria normal liberó un mundo entero? Asuna. Así es. Shirakawa ayudó a todos los jugadores a escapar. Reina de hielo. Estudiante de preparatoria normal, he ahorrado 50 puntos. Si estás libre, me gustaría retarte a una pelea. ... Incluso sin decirle una palabra en el grupo, era el centro de atención. Shirakawa se sintió extraño, sobre todo porque quien lanzaba el desafío no era otro que el sádico y maníaco de las batallas Stead. ¿Un desafío, de ella? Como la usuaria de Teigu más fuerte del mundo de Akamegaki, su poder era indiscutible. Del grupo, excluyendo a los dioses, probablemente era la más fuerte. Para que ella emitiera una invitación de entrenamiento directamente en el grupo y ni siquiera irrumpiera en su mundo que ya estaba siendo educado según sus estándares. ¿Debo aceptar el desafío? Un pensamiento cruzó la mente de Shirakawa. El Teigu de tipo hielo desde At, extracto de demonio, poseía un poder de combate excepcional, incluyendo habilidades ocultas como Mahapadma, caballería de hielo y comandante en jefe de hielo. El primero le permitía congelar el tiempo brevemente, aunque solo podía usarse una vez al día. Este último convocó un ejército de soldados de hielo muy superior al de las tropas ordinarias. Pero su verdadero propósito era acumular energía Teigu durante días y luego liberarla de una sola vez. Combinada con la propia Stead, podría desencadenar la dominación de la Edad de Hielo, cubriendo un imperio entero. Según su panel de estadísticas, probablemente estaba clasificada a nivel de destructora de naciones, aunque eso suponía la ventaja de jugar en casa y una acumulación total de energía. ¿Podría ganar? Él lo haría. Shirakawa sentía la misma curiosidad por su potencial actual de fuerza subespacial. De todas formas, iba al mundo de Akamegaki. Este desafío era el momento perfecto. Además, en el grupo, luchar contra maníacos como ella siempre venía acompañado de CG de batalla tras la derrota. Aún no había decidido las condiciones, pero sin hacerla esperar demasiado, respondió con decisión. Estudiante de preparatoria. No hay problema. Acepto el reto.
Después decidiremos la hora. Tengo algo más que hacer ahora mismo. Señora de la finca de las mariposas. Ahora que lo pienso, no creo haber visto nunca a Shirakawa darlo todo. Blue Ribbon. Ahora yo también tengo curiosidad. No puedo dar muchos spoilers, pero sin duda será una pelea épica. Aqua. Blue Ribbon, deja ya de ser tan críptico. Railgun. ¿La fuerza de Shirakawa ha aumentado nuevamente recientemente? Asuna. ¿Se podrá transmitir en vivo el partido? Diosa sanadora. Yo también quiero ver la transmisión en vivo. Reina de hielo. ¿Un desafío, eh? Reina de hielo. Lo espero con ansias. Espero que merezca ser considerado un desafío. Al observar el chat grupal, los ojos de Sdeal brillaron de anticipación. Se había interesado mucho por Shirakawa tras ver sus actividades en transmisiones en vivo anteriores. Por lo poco que habían dicho los demás, estaba claro que había pasado de tener una fuerza promedio a ser alguien que podía destruir una ciudad fácilmente. Como oponente, Shirakawa era digno. Anticipándose a la próxima batalla, Sdeal se lamió los labios ligeramente, su emoción era sincera. Shirakawa dejó de revisar el grupo de chat principalmente porque Aruno se había levantado y lo estaba llamando. El último invitado a la cena informal había llegado. Yukino, vestida con un vestido de noche negro, acababa de intercambiar saludos con Hiratsuka y estaba a punto de tomar asiento. Cuando vio que se acercaba una figura muy familiar. La expresión tranquila de la chica se conmovió. No esperaba ver a Shirakawa allí. Aruno, por supuesto, estaba encantado con el drama. Con una sonrisa radiante, los presentó. Yukino-chan, lo conoces, ¿verdad? Es tu compañero de segundo año de la preparatoria Soru. Shirakawa-kun. Capítulo 95. El Aruno derrotado y la visita nocturna de la señora Izumi. Yukino pensó que era solo una coincidencia. Pero al ver la mesa preparada, se dio cuenta de que venía más gente. Aún así, ella nunca lo esperó. Su expresión se endureció. No eran las calificaciones lo que la preocupaba, era la conciencia espiritual que había adquirido recientemente. La capacidad de ver espíritus malignos la había conmocionado. No era de las que pedían ayuda. Y sentía que el coste que implicaba lidiar con esto no era algo que pudiera permitirse. ¿Por qué parece que son Yukino-chan y Shirakawa-kun? Al notar el sutil cambio en la expresión de su hermana, Aruno preguntó en tono burlón. ¿Ustedes dos parecen conocerse? Sí. No había suficientes salas de club en la escuela, así que el club de Yukino Shita-san y el que yo frecuentaba terminaron compartiendo una habitación. Shirakawa respondió casualmente. Era cierto que no había nada más profundo entre ellos. Como mucho, ella solo había estado presente cuando el poder de Miura Yumiko despertó. Él regresó a su asiento, listo para terminar la cena. La comida era cara, sí, pero lo importante era que no pagaba. Eso la hacía aún más sabrosa. Durante toda la comida, Aruno no dejaba de mirarlo, intentando claramente desviar la conversación hacia él. Pero él ni siquiera se molestó en responder. Comer significaba comer. Aruno entrecerró los ojos. Captó la sutil evasiva de Yukino en sus palabras. Su curiosidad por Shirakawa no hizo más que crecer. Con la repentina decisión de Hiratsuka de moverse y el comportamiento claramente cauteloso de Yukino, todo apuntaba a Shirakawa. Al terminar la cena, Aruno pagó la cuenta ella misma. Luego, en un tono ligero que claramente implicaba otras cosas, dijo. Qué lástima que tú y Yukino-chan aún tengan clases mañana, Shirakawa-kun. Lo dejamos aquí por esta noche. Pero, una cosa más. Espero que puedas cuidar un poco a Yukino en la escuela. Por supuesto. Shirakawa respondió con decisión. Que realmente planeara ir a la escuela o no era irrelevante, pues decir que algo bueno no costaba nada. Ayudando a lidiar con los malos espíritus. Todo dependía de la elección que hiciera Yukino. Aruno no esperaba que Shirakawa fuera tan cooperativo. Ahora incluso tenía una excusa válida para ir a buscarlo. Tras despedirse, se giró y vio la expresión un tanto extraña de Shizuka. ¿Qué pasa, Shizuka? Olvidé mencionar que el rendimiento académico de Shirakawa es excelente. Ya terminó todo el currículo de la preparatoria. Hace poco. Me pidió una excedencia de larga duración.
La expresión de Haruno se crispó ante esa revelación, y no pudo evitar mirar a Yukino, quien estaba luchando por contener una risa. De repente, ya no supo qué decir. Finalmente, miró a Shizuka con una sonrisa y sugirió: vamos a tomar algo al bar. Después te llevo a casa. Al observar el mensaje de Shizuka, Shirakawa le echó un vistazo rápido. El contenido se resumía en una sola frase: bien hecho. Aún no le dio mucha importancia. En cuanto a las interacciones con Haruno, ahora debía centrarse en el desafío desde Aten Chat grupal dimensional. Necesitaba entrar al subespacio para la batalla. Ese tipo de encuentro se consideraba una batalla de máxima potencia. Dependiendo del tiempo y el lugar, no era representativo de su nivel de poder habitual, considerando la fuerza casi destructora de naciones desde At. Realmente necesito visitar el mundo de Akamegakure. Shirakawa rápidamente tomó una decisión y comenzó a construir un enlace con el reino caótico, permitiendo que tormentas subespaciales cayeran sobre Akamegakure. Era una buena manera de comprender mejor la situación. Como profesión de clase divina, aumenta su fuerza. Se trataba solo de aumentar sus seguidores elegidos o de culto. El factor principal seguía siendo la expansión de su subespacio. En cuanto a cómo expandirlo realmente, aún no lo había descubierto. Después de salir del hotel de lujo, Shirakawa estaba a punto de tomar un taxi cuando se topó con una figura familiar: Kawasaki Saki. Ella todavía llevaba puesto su uniforme de camarera de bar. Sosteniendo su mochila en una mano y mirando un viejo teléfono plegable, giró la cabeza con cautela cuando las puertas automáticas del hotel se abrieron solo para ver que era Shirakawa. Como siempre, el rostro de Kawasaki Saki permaneció frío e inexpresivo. Aún así, dio un breve agradecimiento con tono distante. Gracias por lo que pasó antes. Incluso si trabajas a tiempo parcial, no necesitas esconderte de tus profesores, ¿verdad? Su repentina gratitud probablemente se debió a lo sucedido antes. Shirakawa no le dio mucha importancia. En cuanto a por qué estaba trabajando, él ya conocía la historia. Quería ir a la universidad, pero le faltaba dinero, así que trabajaba en el turno de noche para aliviar la carga familiar. La trama siempre se había desarrollado así. Simplemente tuvo la suerte de encontrársela durante la cena. A otros profesores quizá no les importe, pero Hiratsuka-sensei definitivamente haría muchas preguntas. Kawasaki no dio muchos detalles. Después de todo, no podía decir exactamente que estuviera emocionalmente ausente la mayor parte del tiempo. Que la pillaran trabajando podría acarrear problemas mayores. Durante su breve conversación, ella miró su teléfono. Le dije a mi jefe que me tomaría un descanso. Ahora vuelvo. Adiós. Nos vemos. Shirakawa sentía una gran simpatía por Kawasaki Saki. Era ambiciosa, actuaba con decisión y, lo más importante, era madura y comprensiva. La vio alejarse, aparentemente hacia la estación de tren. Era que tuviera ninguna idea pervertida de seguirla. Paró un taxi tranquilamente y regresó a su apartamento alquilado. En cuanto a cómo expandir el subespacio, podría realizar una prueba sencilla en el mundo de Apocalipsis. Tras saludar a las 4 leyendas urbanas que protegían el complejo de apartamentos, llegó a casa. Sin siquiera tiempo para lavarse, Shirakawa se preparó para dirigirse al mundo de Apocalipsis para poner a prueba sus ideas. Pero justo cuando estaba a punto de partir, el breve sonido del timbre resonó en la sala de estar. Y entró en su dormitorio. Sintiéndose desconcertado, se levantó y abrió la puerta solo para encontrarse con una imagen familiar. Era Izumi Mio, vestida con su ropa informal. Era evidente que acababa de bañarse. Su cabello húmedo aún goteaba agua, y su rostro rubio tenía un ligero rubor rosado. Se dio cuenta de lo inapropiado que era una visita nocturna. La orgullosa Izumi Mio dio una sonrisa amable y explicó: he estado trabajando en ilustraciones para una novela ligera y seca y recientemente. Hay algunas cosas que no entiendo muy bien, por eso vine a pedir vuestra ayuda. Capítulo 96. La iniciativa de la señora Izumi. Libre de usar cualquier estilo de cocina. Así que es la señora Izumi. Sus preparativos para partir al mundo de Apocalipsis se vieron interrumpidos. Shirakawa observó a la joven ama de casa que estaba en la puerta. Su figura, oculta bajo ropa holgada, todavía estaba claramente bien proporcionada.
Acababa de ducharse y las puntas de su cabello aún estaban húmedas. Sus mejillas rubias estaban ligeramente sonrojadas. Incluso con una excusa preparada, esta situación. Me sentí un poco extraño. Señora, por favor no perturbe mi consulta. Mientras pensaba eso, Shirakawa se hizo a un lado, dejándola entrar al vestíbulo. En cuanto al motivo por el que venía a buscarlo, no era difícil de adivinar. Cuando fue al mundo de Sao, no intentó ocultar ningún rastro de su cruce dimensional. Lo sorprendente, sin embargo, fue que Izumi Mio no se lo había contado a nadie. Ni siquiera a Hiratsuka Shizuka. Es solo que las ilustraciones para novelas ligeras y sekai suelen tener exigencias estilísticas bastante específicas, así que pensé en preguntarle a Shirakawa-kun. ¿Estás familiarizado con estas cosas, verdad? Izumi Mio había preparado claramente el motivo de su visita con antelación. Y, de hecho, no mentía. La autora superventas del sello Fullrive, llamada Elf, se había vuelto recientemente más activa en el mundo de la ilustración. Su nueva novela ligera y seca y buscaba un ilustrador de prueba, y contactó con Mio. Estoy bastante familiarizado. Claro que puedo ayudar. ... Era lo suficientemente tarde para considerarse de noche. Izumi Mio no esperaba visitar a un estudiante de preparatoria a esas horas. Pero la sorpresa que experimentó esa mañana. Simplemente no podía sacársela de la cabeza. Se puso unas pantuflas y siguió a Shirakawa a la sala. Sentada en el sofá, parecía algo incómoda mientras aceptaba un vaso de té de cebada frío. Shirakawa-kun. ¿De verdad es cierto que puedes ir a otros mundos? No te preocupes, no se lo he contado a nadie. Ni siquiera a Sahiri. Por supuesto que es verdad. Entonces, señora Izumi, ¿cómo exactamente quiere aprender sobre otros mundos? Para ser más precisos, ¿qué tipo de entorno isekai busca? Shirakawa habló casualmente. Después de todo, no todos los isekai eran iguales. Algunos tenían el tono de fantasía oscura de Goblin Slayer, otros la comedia demencial de Konosuba. Sin embargo, a juzgar por el estilo de ilustración habitual de Izumi Mio, probablemente se inclinaba hacia un lado alegre y ligeramente fanservice. Shirakawa-kun, ¿estás diciendo que en realidad hay muchos otros mundos diferentes? Al captar la implicación de sus palabras, la curiosidad de Mio se despertó por completo. Una vez que empezó, no pudo evitar hacer más preguntas. Recordando lo que llamada Elf había solicitado para el proyecto, rápidamente agregó. La novela ligera se narra desde una perspectiva femenina y se ambienta en un isekai. El título provisional es El elfo oscuro de las llamas explosivas. El diseño del personaje es un poco apasionado, supongo. Realmente no puedo imaginar qué tipo de estilo de ilustración sería el más adecuado. El nombre Elfo Oscuro de Llamas Explosivas llamó la atención de Shirakawa. Ese título me sonaba demasiado familiar. ¿No fue eso? Una novela del mismo anime que Izumi Sahiri, escrita por llamada Elf. Después de todos los cambios dimensionales que había realizado para alterar las líneas de tiempo, Shirakawa no esperaba encontrarse con el trabajo de llamada Elf a través de Mio de entre todas las personas. A través de Izumi Sahiri. Ella se había convertido en la primera generación de Eromanga Sensei, Izumi Mio. Especialmente después de escuchar la solicitud de ilustración de la novela ligera Explosive Flames. Dark Elf. Con una personalidad ardiente y Chunibyo, por alguna razón, un rostro familiar apareció en la mente de Shirakawa. Megumin. A excepción de la identidad ligeramente diferente, Shirakawa sintió que esta novela era esencialmente un OVA hecho a medida para Megumin, un regalo de explosiones para el maravilloso mundo. Tengo una idea aproximada. Pero es muy difícil describírselo bien. Este tipo de cosas se viven mejor en persona, señora Izumi. Tendría que ir al otro mundo usted misma. ... Después de escuchar eso, los hermosos ojos de Izumi Mio se congelaron. Para alguien que vivía una vida urbana normal, ir a otro mundo en busca de material era un atractivo fatal. Más aún porque quería entender mejor a Shirakawa. ¿En serio? Shirakawa-kun. Claro. Aunque ir a otro mundo tiene un precio. Déjame explicarte mi identidad actual primero. Aparte de ser estudiante de secundaria, también soy un dios recién ascendido con autoridad parcial. Si quisiera llevarte a otro mundo, primero tendrías que convertirte en mi seguidor.
Seguidor. ¿Te refieres a algo como el familiar de un vampiro en las novelas ligeras? Como ilustradora profundamente inmersa en los tropos de las novelas ligeras, Mio asoció instantáneamente seguidor con familiares vampiros. En los últimos 2 años, había llegado a comprender muy bien la personalidad de Shirakawa. No era mala persona. De lo contrario, no las habría ayudado tanto a ella ni a su hija Sahiri. Algo así. Pero definitivamente más avanzado que los vampiros. Una vez que te conviertas en mi elegido del placer, obtendrás un poder extraordinario y podrás elegir una profesión. Incluso aventurarse en otros mundos no será un problema. En ese momento, el ambiente estaba perfectamente creado. Shirakawa no pretendía ocultar nada sobre su identidad y miró con seriedad a la hermosa viuda que tenía delante. Sus pestañas temblaron ligeramente. Un leve rubor floreció en sus pálidas mejillas. No solo poseía el encanto maduro de una ama de casa, sino también la timidez de una doncella. Bajo su mirada, Mio sintió que su corazón latía con fuerza. Emociones que llevaban mucho tiempo enterradas bajo el trabajo empezaron a resurgir. Ella quería apartar la mirada. Pero ahora era tan difícil. El rostro refinado y atractivo de Shirakawa tenía un encanto fatal. Asintió suavemente, sonriendo, y preguntó. Entonces, Shirakawa-kun, ¿cuánto cuesta? Tendrás que ofrecerme tu cuerpo, tu alma y tu fe, y toda tu lealtad. A cambio, te concederé el título de elegida del placer. Las palabras cuerpo y alma fueron enfatizadas demasiado. El rostro de Mio se puso rojo como un tomate. Aunque no tenía experiencia en ese aspecto, ¿cómo no pudo captar lo que Shirakawa quería decir? Entonces, ¿debería ella tomar esa decisión? Shirakawa-kun la había ayudado tanto que no se le ocurría cómo recompensarlo. Y ahora él la invitaba a ser su seguidora. Ella se mordió el labio. Una dulce fantasía romántica, ¿cómo podría no quererla? Incluso sí. Aunque fuera un estudiante de secundaria. Con ese pensamiento, Mio se levantó lentamente, y sus manos, ligeramente temblorosas, rodearon el cuello de Shirakawa. Le susurró suavemente al oído. Shirakawa-kun. Por favor, déjame convertirme en tu elegido del placer. Puedes. Y también. Al recordar que Sahiri seguía en casa, Mio jadeó levemente. Tan solo decirle esas palabras la había dejado sin valor. Su voz era suave. Y también, por favor, envíale un mensaje a Sahiri diciéndole que estoy ocupado esta noche y que debería dormir temprano. Después de eso, Shirakawa-kun, por favor, haz lo que desees. Eres libre de usar la cocina como quieras. Capítulo 97. La preocupación de Izumi Mio. Un encuentro fantasmal para Haruno. Cualquiera que haya tenido interacciones íntimas con chicas y mujeres maduras lo sabe. ¿Cuál es la forma más fácil de distinguirlas? Dale una palmada en el trasero a una chica y probablemente te mirará confundida. Pero una mujer madura, ella amablemente te ayudará a encontrar una mejor forma de hacerlo la próxima vez. Esa era la clase de sensación que Izumi Mio le provocaba a Shirakawa. A pesar de ser una viuda gentil, era completamente pura e intacta, casi como una doncella. La barrera entre ellas, absolutamente real. Incluida la prueba física de ese estatus rojo e inconfundible. En ese momento, Shirakawa se sintió un poco extraño. Los pensamientos se arremolinaban en su mente. Sahiri y Mio parecían provenir del mismo molde. Básicamente se podría descartar cualquier posibilidad de adopción. Al notar la extraña mirada en el rostro de Shirakawa, Mio se sonrojó profundamente y explicó vacilante. Sahiri realmente es mi hija. Pero es de mi difunto esposo. Nunca tuvimos ese tipo de relación. Sahiri nació mediante fertilización in vitro debido a algunos problemas de salud. Una viuda bendecida con el aura de una niña inocente. Se podría decir que era la fusión perfecta de todos los atributos de velocidad de ataque. Especialmente al combinarla con el hermoso rostro natural de Mio, aceptarla como una elegida del placer. Fue sin duda la decisión correcta. Concediéndole una parte de su autoridad divina, podría potenciar eficazmente sus habilidades físicas. Como mínimo, su fuerza de combate aumentaría un poco.
Con ese pensamiento, Shirakawa activó su habilidad con decisión. Un resplandor rosado. La energía divina se concentró en su palma. La sala de estar se vio envuelta en una atmósfera ambigua. Incluso Mio, que no es muy hábil en las tareas domésticas, se deja llevar por completo. Ella tomó el control de la batalla final. Liso. Muy suave. El ritual para convertir a Izumi Miori en elegida del placer concluyó alrededor de la medianoche. Gracias a la resistencia de exorcista al máximo de Shirakawa. Un flujo constante de luz sagrada. Purificó su alma por completo. Y como seguía rebosando de ella, el resultado general fue bastante bueno. Especialmente después de convertirse en un superhumano. Todo el cansancio que sentía por haber pasado noches enteras dibujando manga, incluidas sus ojeras, desaparecieron instantáneamente. Incluso su estado mental mejoró drásticamente. En ese momento, Izumi Mio se había convertido en una mujer radiante y deslumbrante. Brillante. Tan dulce como un melocotón maduro. A partir de ahora, eres oficialmente un superhumano. Al menos en nuestro mundo, no tendrás que preocuparte por fantasmas ni espíritus malignos. La mirada de Shirakawa se posó en Mio, quien limpiaba diligentemente los restos del campo de batalla. De vez en cuando, sus dientes rozaban algo ligeramente. Nada mal. Y no se había olvidado de recordarle que los espíritus malignos todavía existían en este mundo. Señaló una caja de madera colocada a poca distancia y habló casualmente. Mio-ne, convertirte en un superhumano es solo el punto de partida. Desde aquí, puedes elegir un sistema de energía de uno de los muchos mundos. Usa eso como base para hacerte más fuerte. Ahora mismo, puedes elegir el camino de un aventurero. Una vez que lo hagas, podrás seleccionar una clase. ¿Una clase? Ese ligero aroma a leche tibia. Pero a Mio le gustaba cómo la llamaba ahora. De tía. A señora. Y ahora. Hermana mayor. Mio se enjuagó la boca con té de cebada, pero al no encontrar ningún cubo de basura, tuvo que tragárselo. Desvió la mirada hacia la caja de madera sobre la mesa. Convertirse en un superhumano. Y elegir una clase. Eso le atraía enormemente. Pero la idea de abandonar a Sahiri para vivir en otro mundo, ni siquiera la consideró. Si algo la preocupaba ahora, fue que convertirse en un superhumano significaba que había abandonado la categoría de humano ordinario. Según Shirakawa-kun, su alma había ascendido al subespacio, donde ya no estaría atada al envejecimiento, la enfermedad o la muerte. Inmortalidad en todo el sentido de la palabra. ¿Pero qué pasa con su hija, Sahiri? Eso era algo que Izumi Mio no podía ignorar. Convertirse en una elegida del placer requería sacrificar cuerpo, alma y fe. Esto no es justo. Igual que esos escenarios madre-hija en las novelas. Su atención ya no estaba en elegir una clase. Mirando el aparato con forma de globo sobre la mesa, su mente estaba en otra parte. ¿Qué ocurre? Al notar algo extraño en Mio, Shirakawa preguntó con preocupación. ¿Es solo qué? Shirakawa-kun, dices que, una vez que el alma asciende al subespacio, alcanza la inmortalidad. ¿Es cierto? Ella expresó la confusión en su corazón, mirando a Shirakawa en busca de claridad. Más o menos. El tiempo no existe realmente en el subespacio, y la energía que hay allí elevará gradualmente tu clasificación como forma de vida. Es esencialmente vida eterna. En cuanto a elegidos del placer, Shirakawa no ocultó la verdad. Esta era la recompensa por haberlo ofrecido todo. Pero al ver la expresión pesada de Mio, de repente se dio cuenta del verdadero problema. Forzó una sonrisa irónica y preguntó, ¿se trata de Sahiri, no? ... Mio lo fulminó con la mirada, aunque sus mejillas sonrojadas la hacían parecer aún más encantadora. Nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Sobre todo cuando involucraba a familiares cercanos, era insoportable siquiera pensar en ello. Pero ahora, era algo que tenía que afrontar. Al final, tras un momento de silencio, dijo en un tono ligeramente resignado. Si hubiera sabido que sería así, no debería haber aceptado, Shirakawa-kun. Si la inmortalidad significa que me separaré de Sahiri. Entonces. Cuida de Sahiri. Shirakawa. Madre e hija. ¿En serio? En cierto modo, había conseguido la aprobación de Mio.
¿Y esa idea? Sin duda despertó su interés, aunque no lo demostró demasiado. Desvió su mirada hacia el dispositivo de evaluación de aventureros que estaba sobre la mesa. Elijamos tu clase primero. Mientras tanto, para Haruno, la cena de esa noche no fue precisamente agradable. Primero, la inocencia de Shirakawa. Pero al final, él redefinió totalmente su visión de los estudiantes de secundaria. Incluso en unas supuestas vacaciones largas, podía responderle con calma y sin pestañear. Como mínimo, no podía imaginar a alguien como Ayama Hayato, de la misma edad que Yukino, manejando las cosas tan bien. ¡Qué interesante! Ese era el mayor elogio que podía darle a Shirakawa. Y la clave era que sabía que tenía algún tipo de conexión con su hermana Yukino en la escuela. Haruno curvó sus labios en una sonrisa. Salió del asiento trasero del Rolls Royce. Incluso después de beber, su mente permanecía despejada. Estaba a punto de regresar a su sofocante hogar cuando sus ojos captaron algo en la distancia. Una figura sombría escondida cerca de una máquina expendedora. Una niebla oscura emanaba de su cuerpo. El hedor era intenso incluso desde lejos. Al principio, Haruno no le prestó mucha atención, pero mientras pasaba una brisa, la sombra giró lentamente la cabeza, revelando un rostro horrible y podrido. La ráfaga de viento arrasó al instante toda la neblina de alcohol del cuerpo de Haruno. Su expresión se congeló por completo. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? Capítulo 98. Miura. Acabo de interrumpir tu tiempo de juego. Cuando el espíritu maligno se dio la vuelta, con su rostro descompuesto, retorcido y apestoso. Incluso Haruno, con su fuerte fortaleza mental, quedó atónito. La ligera embriaguez de antes desapareció inmediatamente. Detrás de ella, el Rolls Royce que la había dejado ya estaba aparcado en el garaje. No tenía ni idea de cómo reaccionar. Por suerte, el espíritu maligno aún no la había notado. Debería estar bien, ¿verdad? Haruno miró la calle que tenía detrás. Claramente, había más espíritus malignos rondando. No tenía intención de regresar. Tenía que armarse de valor. El hogar era el lugar más seguro. Caminó hacia su villa. Cada vez que se cruzaba con un espíritu, sus nervios se tensaban al máximo. Y entonces notó algo extraño. Un espíritu maligno de repente giró su cabeza. ¿Tú puedes verme? ... Incluso tras haber crecido en una educación de élite, Haruno tenía un umbral mental alto. Pero cuando el espíritu maligno le habló directamente, tuvo que esforzarse para no entrar en pánico. Y se fue inmediatamente. Abrió la puerta con la cerradura de huella dactilar y la cerró. Solo después de confirmar que el espíritu no entró corriendo, ¿pudo finalmente volver a respirar? La tensión en su pecho se alivió poco a poco. Ignorando las preguntas del ama de llaves, Haruno se encerró en su habitación. Intentó calmarse. Pero no estaba funcionando. Ella cogió una botella de vino tinto del armario y se sirvió una copa llena, tratando de ahogar en alcohol el recuerdo de lo que acaba de pasar. Pero no importaba lo que hiciera, la horrible imagen se repetía en su mente una y otra vez. Ella no podía entenderlo. ¿Qué demonios? ¿Por qué ni siquiera puedo emborracharme en un momento como este? Elige una clase. Shirakawa dio una explicación sencilla del sistema de clases, utilizando naturalmente el marco del sistema del mundo Konosuba. En cuanto a la clase a la que despertaría Izumi Miori, no sentía especial curiosidad. Ya había obtenido una profesión casi divina, especialmente tras abrir un subespacio. En cierto sentido, eso ya había trastocado sus planes originales respecto a su panel de profesión en blanco. Ahora podría proporcionar estadísticas de atributos y nuevas habilidades. Como mecánico experto, era algo que definitivamente debía aprovecharse. A la hora de elegir una profesión, sería mejor considerar algo más poderoso, algo que usara energía psiónica para activar dispositivos mágicos. Este globo. Increíblemente preciso. Una luz brillante recorrió la palma de Izumi Miori. Finalmente, un resplandor azul se grabó en la tarjeta de la aventurera, registrando todos sus atributos detallados. Por ahora, Shirakawa no fue inmediatamente a buscar a Sahiri para ayudarla a convertirse en una elegida del placer.
En lugar de eso, decidió dirigirse al mundo Apocalipsis para enfrentar el desafío desde At. ¿Estaba nervioso? No mucho. Era uno de los mundos modernos aptos para la asimilación. Si podría expandir su subespacio. Esa era la pregunta más importante. Izumi Miori profesión. Sin asignar. Estado actual. Elegido del placer. Nivel 1. Constitución. 2, 1. Agilidad. 1, 7. Fuerza. 1, 5. Resistencia. 2. Magia. 40. Habilidades. Ninguna. Como aún no había cambiado oficialmente de clase, sus habilidades seguían siendo prácticamente nuevas. En cuanto a su condición física, probablemente se debía a la infusión de energía subespacial. Para alguien como ella, que se pasaba la noche dibujando, esto ya era una gran mejora. Shirakawa miró casualmente su tarjeta de aventurero y vio una profesión que había considerado hacía un tiempo. Aventurero. Definitivamente tenía sus ventajas. La profesión permitía aprender cualquier habilidad de cualquier clase sin restricciones. La desventaja era que requería una gran cantidad de puntos de PS. Incluso si usaba el panel del mundo con Usoba para cambiar de clase, probablemente tendría que seguir el sistema de ese mundo. Panel de profesiones de dedo dorado, ese problema podía ignorarse. El único problema era que Aqua no había encontrado a nadie cualificado para la profesión de aventurero. Shirakawa aclaró sus pensamientos y se volvió hacia Izumi Mio, preguntándole con tono relajado. Con el estatus de elegida del placer, tienes acceso a mucha clase. ¿Qué te gustaría elegir? ¿Hay algún artista de manga? Cuando se trataba de aventurarse en otro mundo, Izumi Miori no estaba particularmente interesada. Su carrera actual era su pasión, y más importante aún. Tenía una hija, Sahiri, que todavía la necesitaba en el mundo real. No existe tal cosa. Shirakawa echó un vistazo rápido a la tarjeta de aventurero. Claro que no había ninguna profesión de ese tipo. La mayoría estaban orientadas al combate o a la utilidad. Estaba a punto de recomendar algo cuando Mio le devolvió la decisión sin dudarlo. Entonces, Shirakawa-kun, te lo dejo a ti. Por favor, elige la profesión que creas que te ayudará más. ... No esperaba que Mio fuera tan considerado. Como si le diera una almohada a alguien justo cuando tiene sueño. Shirakawa se sorprendió gratamente y sonrió. Está bien entonces, vayamos con aventurero. Bueno. Simplemente deslizo para confirmar, ¿verdad? Una vez elegida la profesión, Mio no notó ningún cambio en particular. Miró con curiosidad a Shirakawa. Le pareció una clase bastante básica. Aún. El solo impulso a su cuerpo ya se sentía como una gran bendición. Profesión detectada. Aventurero. ¿Desea continuar con el cambio de clase? Cuando Izumi Mio cambió de profesión con éxito, apareció una notificación en el panel de dedo dorado de Shirakawa. Esta era una profesión poderosa para mejorar la capacidad de combate, así que no había razón para no elegirla. Inmediatamente activó el panel de profesión en blanco. Una vez ingresada la información de la clase, apareció ante sus ojos un panel de estado detallado. Profesión 6. Aventurero nivel 1. 0. D, 10.000. Habilidad principal. Aprendizaje ilimitado, max. Habilidades básicas. Ninguna. La lista de habilidades base todavía estaba vacía. Pero lo que realmente importaba era la habilidad fundamental. El aprendizaje ilimitado. Solo con esto, el potencial de la profesión era prácticamente ilimitado. Finalmente. Tengo otra forma de mejorar mis capacidades de combate. En su estado actual, sus opciones de combate se limitaban principalmente a la magia explosiva y la proyección de energía sagrada de su profesión de portador de espada sagrada. Poco más. En cuanto a la tormenta subespacial. Esa corrupción capaz de alterar el mundo aún no se había probado en la práctica. Pero ahora. Habilidades como la electricidad de Misaka Mikoto o el conjunto de magia divina de Aqua se pueden aprender a través de la habilidad de aprendizaje ilimitado de la clase aventurero. ... Justo entonces. El sonido de la puerta principal abriéndose. Con su uniforme escolar, Miura Yumiko regresó a casa exhausta. Encendió las luces. Fue recibida por la vista de Shirakawa y Izumi Mio, esta última vestida un poco escasamente.
A pesar de que se había preparado mentalmente para este tipo de escena, la comisura de la boca de Yumiko todavía se crispó mientras preguntaba. No estoy interrumpiendo tu juego, ¿verdad? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.